Quizás ustedes habrán pasado y paseado incluso por esos rincones de una ciudad mágica y espléndida como Valencia sin percatarse de toda la carga cultural que nos ofrece. Nos ocurre en el día a día, nos pasa incluso en nuestro entorno más cercano, a veces hasta con los afectos de la familia, pero yo les propongo que se detengan en un libro que a mí personalmente me ha llamado la atención y que me parece de un trabajo tremendo y digno de admiración. Miradas, conozca mejor Valencia, de Andrés Alcolea Palazón. Andrés Alcolea, buenas tardes. Hola, buenas, ¿cómo estás? Pues encantada y sorprendida de ver cómo un murciano de Archena ha Sí, dedicado tiempo, cariño, amor y obra a algo tan importante como nuestra ciudad de Valencia, un libro que a mí me está fascinando y que me está descubriendo cosas que me parecen tremendamente interesantes y que deberíamos de conocer, por lo menos todos los valencianos. pues sí, sí, es muy interesante el hacer unos paseos, no solamente viendo cosas, sino mirándolas en profundidad y disfrutándolas. ¿Qué hace un murciano escribiendo algo tan intenso de Valencia en este libro Miradas? Pues hay que hacer un apunte. Mi padre era valenciano y siempre ha demostrado un gran cariño por esta ciudad. Murió hace muchos años y yo entonces, pues a partir de ahí he seguido teniendo la curiosidad de ver sus bellezas y de ver su historia, las grandes maravillas que hay diseminadas y que las vemos muy poco. Hay datos curiosos y anécdotas que a mí me han enganchado, como por ejemplo que la estatua de Jaume I el Conquistador, que está situada en la plaza de Alfonso el Magnánimo y a la que vamos con una cierta frecuencia, sobre todo el 9 de octubre, proviene de 5 cañones y un obús del castillo de Peñíscola. Esa es la Sí, fundición que se hizo para obtener la estatua. sí, 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 sí. Eso es algo que las autoridades valencianas intentaron que ayudara el Ministerio de la Guerra con sede en Madrid y, en fin, lo consiguieron y a través de esos cañones pues se fundieron y se hizo la estatua. En principio la estatua se elaboró en madera, pero luego la fundición fue en bronce. Por lo tanto, hay cosas que deberíamos de conocer porque son curiosidades que forman parte de nuestro paisaje, pero más que del paisaje urbano, del paisaje histórico. En Eso, este libro, Miradas, Conozca mejor Valencia, el autor nos propone 11 rutas dirigidas a quienes sentimos esa curiosidad, ese interés por sí, disfrutar de todo lo que aquí esconde la tierra, ¿no? De todos esos tesoros. Está estructurada en paseos que nos brindan arte, cultura, belleza y admiración. Hay que ponerse calzado cómodo pero sin desvelar todas las rutas porque queremos leer el libro. ¿Cuáles serían esas localizaciones que nos sorprenderían incluso a los valencianos que llevamos aquí toda la vida? Por ejemplo, eh, en la primera, Esculturas y Fuentes, en el sí. Palleter. Yo no sé si todos sabemos que este personaje fue un destacado luchador en la Guerra de la Independencia, ¿no? Sí, sí, Y sí. que se colocó en 1966. Hay datos que desconocemos Sí, absolutamente. claro, en la plaza de las Pasas de la Antigua, que es donde está la iglesia de la Compañía, ahora Plaza de la Compañía, pues ahí fue donde él hizo su declaración a la guerra contra Napoleón. Por Pero hay ejemplo. muchas anécdotas curiosísimas que, claro, ahora es difícil de citar muchas, pero, por ejemplo, una de ellas, muy desconocida, es que la custodia procesional, que sale el corpus, pues está fundida en plata, que fue dada, que esa plata fue recogida poco a poco, con una peseta, 5 pesetas, 25 pesetas de la época, Mm. para coger la plata y difundirla. Pero los orfebres, una moneda de 25 pesetas, no la fundieron y está colocada dentro de la custodia, dentro de la obra, Sí. y está colocada ahí que si habiendo un sitio preciso, pues vas y lo puedes mirar. Qué gracia. Claro, y hay curiosidades pues de todo tipo que son muy bonitas Eh, eh, y se disfruta porque vas paseando por una calle o por una placita por tal y entonces
todo tiene su historia. Además, me gusta mucho cómo lo ha plasmado en papel, porque estamos acostumbrados mucho ahora a las nuevas tecnologías, a entrar en esos navegadores que con los iconos nos van desplazando, ¿no? Con esas Sí, señales. Y aquí el autor, en este caso, evidentemente, pues nos lleva, Andrés sí. Alcolea nos lleva cómo tenemos que salir hacia la derecha con un caminante a la izquierda de la calle del Palau, vaya usted a la derecha de la vuelta, en Sí. fin. Es muy, muy, muy gráfico esta guía, es muy gráfica. Sí, hay que tener en cuenta un detalle, y es que hay muchos valencianos que conocen muy bien Valencia, mejor que yo, pero Lo dudo, permítame. bueno, bueno, pero lo que se intenta es animar al valenciano que por trabajo o por otro tipo de necesidades, hay que animarle para que empiece a conocer en profundidad su ciudad. Entonces, claro, hay que llevarle por esta calle, por aquella, por lo demás allá, para que no se vea cohibido a estar buscando o se vea abocado a perder un tiempo y decir, bueno, me desanimo. No, no, Entonces, está perfectamente sí, estructurado para que alguien con esta guía en la mano sea capaz de llegar a cualquier rincón, por más recóndito que sea. La primera ruta, como hemos dicho, es una ruta de esculturas y fuentes. La segunda es de museos. sí, ¿Qué museos. ciudad tan rica en museos? Y apenas nos quedamos con 4, ¿verdad? Como cuatro, es riquísima, tiene pues la pinacoteca de San Pío Quinto, es una maravilla, es una maravilla. Y si me permites, Claro. la ruta de los jardines, hay una cantidad de jardines preciosos en Valencia, muy desconocidos, jardines preciosos. Y la ruta de la muralla, pues hay una cantidad de restos de muralla, de puertas, de todo, dentro de los edificios, en los sótanos, Sí. en la misma calle, en la altura, por todos sitios. Y yo cuando descubrí la primera, me admiré y seguí indagando y buscando, y es ¿Cómo se ha documentado, Andrés? ¿Cómo se ha documentado usted para hacer bueno, este la trabajo? Además de documentación. pisoteando la ciudad, ¿no? Sí, yo en la introducción digo que este libro es de todos, y es para todos, y que copien lo que quieran y que hagan lo que quieran, como he hecho yo. Que yo lo que he hecho ha sido pues leer una prensa, pues una revista, un libro de historia, otro libro de geografía, otro libro de curiosidades, y entonces yo he ido enriqueciéndome pues, con todas las aportaciones de todos los que estamos por la labor de mejorar la cultura valenciana. Claro. Y entonces, pues otras veces ha sido con estudio riguroso, pues ir a centros de bibliografía, en fin, de muy diversas maneras. Pues Y, fíjense y ustedes que podemos encontrarnos en este libro, como decía, rincones que desconocemos, que están trozos de murallas, como por ejemplo el que se sí, incrusta dentro de un restaurante. En el Palacio del Marqués de Caro se conservan restos de muralla en el restaurante y en las habitaciones. sí, Hay, sí, sí. hay en las Torres de Cuart, ese portal de la Cal, ¿no? Que tampoco conocemos Nada. mucho cómo conectaba. ¿Qué podríamos decir, por ejemplo, de las Torres de Cuart, lejos de esas marchas y de esas marcas que tiene por los impactos de las bombas de la guerra? Tiene mucha más historia las Torres de Bueno, Cuart. las Torres de Cuar, como las de Serranos, pues tienen una historia espectacular. Precisamente las Torres de Serranos, que al estar orientada hacia dirección Madrid, que era de donde venían los ataques de las tropas contra Valencia, pues recibía todos esos impactos pues por la guerra de independencia, como otros muchos edificios, porque el Palacio Real fue derribado para que no lo cogieran los franceses y todo eso. Pero tanto la Torres de Cuart como la de Serrano, que la de Serrano es una arquitectura militar, vamos, fabulosa. Y tampoco sabíamos que en la Guerra Civil ese edificio acogió fondos del Museo del Sí, Prado, por sí, ejemplo, sí, ¿eh? sí, sí, y estaban embalados allí con paja y muy camuflados,
y se salvaron pues gracias a que se pudieron refugiar allí. Por eso que esas torres han servido de custodia también de fondos del Museo del Prado durante la Guerra Civil y, por cierto, que tampoco sabíamos, al menos la mayoría, yo no sé, ustedes que escuchan este ratito de radios a lo mejor son expertos en lo que estamos hablando, pero que las canteras más utilizadas para hacer estas torres fueron de los municipios de Alginet, Benidorm y Rocafort, o sea que imaginemos la época y cómo Sí, traían ese material pesado, ¿no? sí, sí, pero es que Valencia ha sido, supongo que también otras ciudades, pero vamos, ha hecho obras, vamos, fabulosas, como los Petriles del Río, pues de kilómetros para salvarlo de las riadas, Claro, o que estaban allí cerca. Pero hablando de las torres, es que me viene a la memoria que hay un resto de torres y de muralla en el colegio Peset, ahí al lado de la plaza del Tosat, que se ve y además se puede entrar. Y los restos son impresionantes. También hay restos en el restaurante Oreo, que está allí en la calle San Vicente. sí. Pues entras allí y estás tomándote una copa, pues maravilloso, pero pides un permiso y te dejan, bajas y en el primer, digamos, en el sótano, pues hay unos restos de muralla impresionantes con mesitas allí para cenar y tal. Es súper bonito. Y por Eh, cierto, en esa ruta 8 que usted nos lleva a pasear por conventos e iglesias, ¿cómo se reconoce el valor que tenemos en ese patrimonio de conventos e iglesias en bueno, Valencia? ¿No? Es enorme. No sé es, si todas las ciudades pueden decir lo mismo que nosotros en este sentido. sí, ahí ha sido una labor que he tenido que hacer algo que no me gustaba mucho, y era hacer una selección de iglesias que no son todas, pero se ha elegido las más, digamos, más cercanas, las más, bueno, las mejores en principio. Y hay verdaderos museos, en la iglesia del Patriarca hay un museo ahí espléndido. Y en otras iglesias, por ejemplo, en la misma del Patriarca, en la iglesia hay un Cristo que es un regalo, creo así, de memoria de la esposa del Maximiliano de Austria, que Sí. era hermana de Felipe II, y que lo regaló aquí a esa iglesia, y es un Cristo que solamente se puede ver cuando se descorre un cuadro de Ribalta y se empieza una misa que creo que es a las 10 del viernes, Qué barbaridad más o lo menos. que nos estamos perdiendo, Claro, y eso señor es, Alcolea. ¿Qué claro, trabajo ha claro. hecho usted aquí? Hay una ruta, nosotros tenemos incluso hasta una fiesta que es hasta Las Cruces, ese término que tiene la ciudad. Ruta 9 usted propone recorrer ese paseo de cruces de término, ermitas y crucifijos. Esta tierra también es rica, ¿verdad? En ermitas, Sí. crucifijos y cruces. A ver. Una cosa que yo quería perfilar es decirle que todo esto también se ha hecho mucho gracias a la editorial o los libros, que Sí. se ha prestado y se ha puesto a disposición y me ha hecho una ayuda excepcional. Eh, y volvemos. Las ermitas, hay una que es la de Vera, Sí, del Camino de Vera de toda la vida. de Sí, toda la vida, que tiene allí está cerca de la Politécnica, por en la cierto. Politécnica, tiene un museo fabuloso, donado la mayoría de las piezas por los vecinos, y tiene un molino, y tiene, bueno, aquello es un encanto ir a verlo. Y de la ermita que antes citaba, que se me ha ido en ese momento el nombre, es la de Santa Lucía, que está en la calle del Hospital. Sí, Claro, y esa es una ermita preciosa. preciosa, Sí, luego preciosa, hay una preciosa. en Campanar también, la del Eh, Cristo del Pouet, que la todavía la que visitan. claro, es muy pequeñita, pero ahí en el libro ya se dice por qué calle se puede ir. Hay una gasolina por allí, y, en fin, frente al hospital, Sí, por Valle de la Ballestera y Valle toda de la esa zona, Ballestera. ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, y otras muchas ermitas, vamos, que son para ir y embeber allí la historia, porque son como templos pequeñitos al servicio de las personas que están mucho más alejadas del centro, más alejadas del mundanal ruido. Y hay un detalle que a mí me ha gustado mucho descubrirlo, que es en la calle de las Mantas, en la Sí, plaza de la casa que nació nuestro querido que es Joaquín Sorolla, Juan querido y Sorolla, sí. admirado. Ahí había una placa, ¿verdad?, que, bueno, pues se llamó así después de la conquista de Jaume I y se fue haciendo un hueco. A mí me gusta mucho la historia que usted cuenta de lo que pasa en esa zona, en la casa natal de Joaquín
aquí en Sorolla. Sí, pues ahí la fachada tiene una placa con azulejos haciendo mención de datos bibliográficos de Sorolla. Y luego, pues, esa calle sale a la plaza del mercado, y esa plaza tiene una historia, vamos, extraordinaria. Era lugar de justas, de torneos, de ahorcamientos, de fusilamientos. Era el lugar donde estaban el gremio de carpinteros, estaba el convento de la Magdalena, de cómo se hizo el mercado, la calle del tren, que se rompió un poco de muralla para no pasar por la puerta que había. Eran muy cómodos, en vez de irse a una puerta o a la otra, decía, Sí. pues yo pasaré por en medio y me cuelo al mercado, que había un mercado musulmán, y luego Jaime I lo siguió autorizando. Pues no nos daba tiempo a más, pero de verdad que recomiendo muchísimo este libro, Miradas, Conozca Mejor Valencia. Usted además lo explica con esa cercanía, fruto de haber sido docente durante muchos años y de Sí, saber contar las cosas de una manera especial y diferente. Gracias por el tiempo que ha dedicado a recorrer nuestras rutas, vale. nuestras exposiciones, nuestros jardines, nuestras ermitas, nuestros puentes, en fin. Le quiero agradecer públicamente porque aunque su ascendencia sea valenciana, usted nació en Archena y nos ha dedicado mucho tiempo y mucho cariño. Andrés Alcolea, y además usted ha escrito otros libros también educativos y de poesía y de novela, así que gracias por este trabajo de divulgación Muy bien. de Valencia. Gracias, señor Alcolea. Venga, venga, gracias a ti. Hasta Un luego. saludo, hasta siempre. Venga, hasta siempre.